Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los grandes misterios y, seamos sinceros, uno de los mayores quebraderos de cabeza de la gramática española. Hablamos de esa palabra tan pequeña, pero tan increíblemente compleja, el sé. Seguro que cualquiera que haya estudiado español, o incluso siendo hablante nativo, se ha hecho esta pregunta alguna vez. Pero ¿cómo es posible que estas dos letras sirvan para tantísimas cosas? Bueno, pues se acabaron las dudas. Hoy vamos a dejarlo todo claro de una vez por todas. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el desafío y el método para resolverlo. Después, nos metemos con el sé, que tiene una función clara, ya sabes, de complemento. Luego pasamos al sé, que es más bien una marca, parte del verbo. Veremos también los matices del sé pronominal y el enfático. Y al final, el resumen con las claves para que no se nos escape ni uno. ¡Vamos allá! Venga, pues empezamos por el principio. El desafío, como vemos, es grande, pero vais a ver que el método que vamos a usar para descifrarlo todo es en realidad sorprendentemente sencillo. Aquí está el truco, la idea que lo cambia todo. Vamos a separar todos los usos del sé en dos grupos enormes. Por un lado, los que tienen una función sintáctica, o sea, los que actúan como complemento directo o indirecto. Y por otro, los que no tienen función, que son simplemente una marca que va con el verbo. Entender esta división de verdad es la llave maestra para todo lo demás. Empezamos con la primera familia, que es, digamos, la más fácil de entender, el sé con función. En estos casos, el sé es un pronombre de libro que cumple un papel de complemento directo o indirecto en la oración. Sin más. El primer tipo, y seguramente el que más nos suena a todos, es el sé reflexivo. Es muy lógico. La acción que hace el verbo se refleja, rebota y vuelve a la misma persona que la está haciendo. El sujeto hace la acción y también la recibe. Así de simple. Fijaos en este ejemplo tan cotidiano. Yo ya me lavé los dientes. Preguntémonos, ¿quién hizo la acción de lavar? Yo. ¿Y a quién se los lavé? Pues a mí mismo. Ese me es la forma de primera persona, claro. Si fuera en tercera, diríamos, él se lavó los dientes. La acción siempre vuelve al sujeto. Muy parecido al anterior, es el sé recíproco. La gran diferencia aquí es que necesitamos, como mínimo, dos personas. Y estas personas se intercambian la acción. Es una acción mutua, de ida y vuelta. Por ejemplo, Marta y Carlos se escriben cartas. ¿Qué significa ese sé? Pues que la acción es recíproca. Marta le escribe cartas a Carlos y al mismo tiempo, Carlos le escribe cartas a Marta. La acción fluye en las dos direcciones. Y el último de esta familia es el sé variante de le. Este es un caso de pura comodidad para que el idioma suene mejor. Es que decir le, lo di o le, la compré suena fatal, ¿verdad? Es una cacofonía. Pues para evitarlo, ese le se transforma en sé. Así, en vez de decir le, lo dije, decimos se lo dije. Ese sé no es más que un le disfrazado. Vale, dejamos atrás los pronombres con función y nos adentramos en un terreno un poco más complejo, el del sé que no tiene función sintáctica. Aquí no es un complemento, sino que es una especie de marca gramatical, una pieza que va unida al verbo. El primer tipo es la pasiva refleja. Es una forma súper común en español para construir oraciones pasivas. La clave aquí es que el sujeto no hace nada, sino que recibe la acción. Es lo que llamamos un sujeto paciente. Y el detallito fundamental es que el verbo siempre va a concordar en número, singular o plural, con ese sujeto. Mirad este ejemplo. Se repararon los móviles. ¿El sujeto? Los móviles. Pero claro, los móviles no se reparan a sí mismos. Alguien los reparó, un agente que no mencionamos. Como los móviles es plural, el verbo repararon también va en plural. Esto es una pasiva refleja de manual. Y ahora su primo hermano, con el que siempre hay líos, el sé impersonal. Este lo usamos cuando no hay un sujeto concreto, cuando la acción la hace alguien en general, de forma indeterminada. Y aquí viene la regla de oro, la que nunca falla. El verbo va siempre, pero siempre en tercera persona del singular. A ver este caso. Se sancionó a los infractores. Fijaos, el verbo sancionó está en singular. Pero ¿a quién se sancionó? A los infractores, que es plural. Como lleva la preposición a, ya no puede ser el sujeto. No hay sujeto gramatical. Es una oración impersonal. Entonces, para no liarnos nunca más, en la pasiva refleja, a la izquierda, el verbo concuerda. Se venden casas, plural con plural. En cambio, en la impersonal, a la derecha, no hay sujeto y el verbo se queda fijo en singular. Se vive bien aquí. El truco definitivo es, si puedes poner el verbo en plural, es pasiva refleja. Si no te deja, es impersonal. ¡Ya está!
Y llegamos a la última tanda. Aquí vamos a ver dos usos del se que son muy chulos, porque ya no tienen que ver con la función, sino con añadir matices de significado, de expresividad al verbo. Primero, el se pronominal. Aquí el se es, por así decirlo, parte del ADN del verbo. No lo puedes quitar, porque la frase o deja de tener sentido, o como veremos, cambia totalmente de significado. Son los famosos verbos pronominales. Arrepentirse, quejarse, atreverse, no existen sin su pronombre. Y este ejemplo es una maravilla. El verbo acordar significa llegar a un pacto. Pero si le pegamos el se pronominal, tenemos acordarse, que significa recordar. No tiene nada que ver. Ese se no es un complemento, es que directamente ha creado un verbo nuevo. Y por último, uno de mis favoritos, el dativo de interés, o como se le llama a veces, el se enfático. Este se es totalmente opcional, sintácticamente no aporta nada, pero en la lengua hablada lo usamos todo el tiempo para dar énfasis, para indicar que la acción se ha completado del todo o que nos afecta de una forma especial. Mirad qué diferencia. Se ha comido todas las lentejas. Podríamos decir, ha comido todas las lentejas, y sería perfectamente correcto. Pero con ese se, la acción coge una fuerza increíble. Suena a que se las ha zampado, a que no ha dejado ni rastro en el plato. Aporta un matiz de totalidad, de implicación personal, que es pura expresividad del idioma. Perfecto, hemos recorrido todos los rostros del se. Y ahora, para que todo esto se asiente bien y lo tengamos ordenado en la cabeza, vamos con el resumen definitivo. Aquí lo tenemos todo bien mascadito. Reflexivo y recíproco, con función de complemento. La pista es si la acción es para uno mismo o mutua. El variante de le, que es un simple cambiazo para que suene mejor. Y luego, el gran grupo de las marcas. La pasiva refleja, que concuerda con su sujeto paciente. La impersonal, sin sujeto y siempre en singular. El pronominal, que es inseparable del verbo. Y el dativo, que es isaguinda de énfasis. Con esta tabla a mano, de verdad, ya no hay se que se resista. Y terminamos con una pregunta para reflexionar. Después de ver todos estos valores, desde los más lógicos y funcionales hasta los más sutiles y expresivos, ¿cuál de todas estas construcciones con se parece la más ingeniosa o la más interesante del español? Es increíble cómo una palabrita tan corta puede darle tanta riqueza y tantos matices a un idioma. ¡Hasta la próxima!